Hola, buenos días a todos. Un nuevo capítulo de Insurance Meeting Ecosystem de Inureka. Hoy, como especial, no está Pablo conmigo, es la primera vez, pero bueno, en mi caso tengo a Rubén, que es una persona muy cercana y amiga, me voy a sentir igual de cómodo. Y nada, lo primero, como siempre, muchas gracias a Google for Startups por el espacio, que es brutal, y es una suerte poder tenerlo, y a Lanzadera, que fue quien nos brindó la oportunidad de estar aquí, ¿no? Nada, sin más, presento a los que nos acompañan hoy, como digo, 9º capítulo, o sea que ya empieza a ser una tradición que no dejaremos nunca, si Dios quiere. Y está José Luis Calderón, representando a ICEA, Rubén Gómez Jimera, representando a Intermundial, ahora Grupo Atlántico, y Elías Pérez, representando a Komatsu. Entonces, a partir de aquí yo creo que es bueno que como primer lugar os contéis un poco de vosotros para que todo el mundo os sitúe y sobre todo también sepan en qué andáis a día de hoy, qué proyectos tenéis abiertos cada uno en vuestras organizaciones, etcétera. Y nada, con muchas ganas de hablar con vosotros y estar aquí un rato, porque al final sí que nos gusta hacer eco de este gran sector que tenemos con players tan interesantes, ¿no? Porque aquí tenemos en la mesa pues 2 Insurtech, 2 compañías tecnológicas y una MGA, un mercado asegurador, y en lugar de un broker, que solemos traer un broker, tenemos a José Luis, que no es mejor persona porque si lo seguís en LinkedIn, diariamente comenta con detalle todas las noticias relacionadas con el sector. Yo lo seguía desde hace tiempo y mira, gracias al podcast he tenido la oportunidad de conocerle, que también me estoy dando cuenta, 1, que hablo mucho cada vez más, y 2, que me gustan mucho las introducciones al podcast, hacerlo antes y después, porque conoces con gran detalle al sector cada vez más y tan interesante, porque al final, pues llevas ¿cuántos años en el sector? Pues la verdad es que entré hace 35 años, ni más ni menos, y como nos pasaba a muchos, el día que entrábamos en el sector asegurador nos deprimíamos porque no queríamos entrar en el sector asegurador, y una vez que entras descubres todas sus bondades y no te vas, y no te quieres ir. O sea, puedes cambiar de empresas, puedes salirte de un espectro y te vas a otro pues, más tecnológico, más, digamos, dinámico, pero sigues dentro de la rueda de todo el ecosistema que hay alrededor del sector asegurador. Entonces, 35 años a la pregunta que me hacías. Brutal, yo llevo solo 15, menos de la mitad. Pero en el primer evento que tuve a días de empezar en el sector, todo el mundo que conocí, que sería unas 60 personas, me decía por aquel entonces eso que te voy a explicar hoy. Todo el mundo cae de rebote en este sector, pero nadie se va. Sí, vamos, yo te pongo el ejemplo. O sea, yo recuerdo que yo iba al BBVA. Bueno, BB era todavía, no se habían fusionado. Fui ahí a Azca, que era donde nos hacían en Recursos Humanos la entrevista, y fue donde me dijeron que me iba a Euroseguros. Yo me deprimí, llegué casi llorando a casa por la tarde, porque me habían mandado a una compañía que se llamaba Euroseguros, que entonces estaba en un antro en la calle Peligros, aquí en Madrid, y aquello fue deprimente para mí. O sea, yo llegué casi llorando. Y han pasado 35 años y me ves en el sector asegurador, disfrutando, hablando de sus bondades. Yo creo que es uno de los sectores, además, que en creación de empleo, y además empleo sólido, empleo consistente, de permanecer muchos años, pues es de los poquitos que yo creo que todos hablamos así. Hemos pasado unas crisis financieras bestiales y las hemos superado con nota, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los sectores donde merece la pena estar. Y luego es que aprendes de todo, porque yo quería estar en banca por el tema de inversiones, no sé qué, y es que luego cuando entras en seguros es que tocas todo. Con lo cual, yo como diría, si tengo que recomendarles a mis hijos, seguro es uno de los sitios donde estar. Suele pasar mucho, ¿eh? Que padres recomiendan a hijos. Otra cosa es que lo consigan, porque he escuchado mucho del poco atractivo que tiene el sector. Entonces el padre que lo conoce dice, me cuesta mucho venderle a mi hijo por aquello de la tradición que hay en el sector asegurador, que la gente lo ve de la misma manera que tú lo veías antes de empezar. Como dices tú, hasta con pena por entrar, cuando realmente es un sector que quien lo conoce no lo suelta, y quien lo conoce habiendo vivido incluso en otros sectores como el financiero y tal, alucina. Oye, dices, ¿qué sector de tanta oportunidad, tan anticíclico, que crece solo? O sea, que crece yo cuando hace poco había 60.000, ahora hay 70 y tantos mil millones, y después que gente como tú, con tanta experiencia y 35 años, no quiere dejarlo. Y es más, quiere seguir a tu edad y con tu experiencia innovando, lo cual me parece sideral. No sé si en otros sectores que no conozco tanto, pero en el nuestro es la leche. ¿Por qué? Porque esa persona que conoce tan bien el sector tiene todavía mucho que aportar al sector. Entonces esa mezcla es la que nosotros creemos, ¿eh? O sea, nosotros cuando lo hicimos, pues
y medio lo conseguimos, el tener gente senior que nos quiera apoyar de una manera u otra, que creemos que es clave. O sea, no hay otra manera. De hecho, ahora que veníamos antes hablando, los proyectos de éxito de nuestro sector al final, si indagas y rascas, nacen del propio sector y de gente que está en el sector. Más que también habrá casos de éxito de gente ajena que viene y lo monta. Sí, pero eso quizás sea más difícil, ¿eh? Sí, de hecho, comentando, pues yo, aunque me has presentado, ¿no? Como que estoy en ICEA, ¿no? Que es una entidad que agrupa a todas las compañías aseguradoras del país, prácticamente al 99%, pero ando metido en otras historias, ¿no? Y esas otras historias están muy vinculadas con temas tecnológicos, como el vuestro de Eureka, pues en este caso, pues un tema de una plataforma tecnológica para el asesoramiento financiero, que la verdad es que creo que los que hemos estado ahí metidos, pues tenemos mucho que aportar. De hecho, el CEO de esa compañía fue un agente exclusivo que tuve yo en mi época de Aviva, Vida y Pensiones, y me llamó cuando decidí salir del mundo de las grandes compañías y me puse de freelance, pues me llamó, me dijo, oye, ¿puedes colaborar con nosotros? Y entonces ahí me he metido, igual que en una MGA con unos corredores de Coruña. O sea, hay temas que yo creo que podemos aportar. Evidentemente yo siempre a todos les digo, lo que no me voy es a remangar y a ponerme a picar código o lo que sea, pero la verdad es que ayudar en el sentido de que hay muchas cosas todavía por hacer, ¿no? Porque decías que hay casi 70.000 millones, pero es que tenemos una brecha de protección que espero que salga en próximos días el informe de que elabora anualmente Mafre, ¿no? Y el año pasado eran 36.000 millones de brecha de protección, o sea, de mercado potencial que todavía no tenemos desarrollado y que a nada que nos acerquemos a los países, digamos, de nuestro entorno, de la Unión Europea, y tengamos el peso que tiene que tener, hay un mundo por hacer. En España solo. En España. 36.000 millones. Sí. Muy focalizados en vida, pero 36.000 millones. Eso es lo que le digo, bueno, en nuestro caso que estamos todo el día con mediadora y tal, de esa oportunidad. Y si la atacas con tecnología es que el más ávido, y la tecnología siempre digo que a día de hoy está democratizada y súper económica, democratizada. O sea, acceder a tecnología que muchos no pueden acceder en el mundo, tú la accedes a día de hoy con un SaaS, con un software as a service, gracias a esta democratización, a todo lo que se ha producido en los últimos años, y si hay que aprovecharlo. Bueno, hay que aprovecharlo, lo van a aprovechar. Entonces, quien lo sepa aprovechar bien, creo que ahí tiene un recorrido porque hay un cambio generacional. Yo tengo 37, que voy a cumplir mañana 38. Creo que hay una oportunidad, yo siempre le digo a Pablo, ¿no? Que hoy no está aquí, pero siempre le digo a Pablo, que el tiempo juega mucho a nuestro favor. Solo necesito tiempo y estar aquí 10, 15 años más, porque veo que el sector va a evolucionar, va a cambiar y es cuestión de tiempo. Con unos tiempos que otros sectores han ido más rápido, sí, porque está hablando de un sector, como tú dices, muy tradicional, muy estable, muy anticíclico, y por eso hay que tener paciencia, que esto también lo hago con Elías. O sea, que aquí de hoy a mañana no va a cambiar a personas que llevan 40 años haciendo lo mismo y ganando mucho dinero y haciéndolo bien. Pero es cuestión de tiempo. O sea, sí. Va a cambiar. Más lento que otros sectores, pero va a cambiar. Ten paciencia, haz proyectos sólidos, proyectos estables y con equipo estable que aguante y llegará ese momento. Solo hay que tener paciencia. Eso es nuestra humilde opinión. Bueno, pues yo siguiendo como José Luis, entré en seguros porque quería seguir estudiando la parte financiera y entré en actuariales, y en mi primera clase el profesor dijo que lo que tenía que calcular bien eran los muertos que tendría el colectivo de Renfe, y yo salí de clase bastante preocupado de dónde me había metido, y pues al final me quedé haciendo el curso, bueno, la licenciatura que era en aquel momento, y pues nada, fui evolucionando. He tenido la suerte de trabajar en las 2 gestoras de pensiones más grandes del país, tanto en BBVA como en Vida Caixa. También muchos años en Generali, muy contento en los 3 sitios, y pues decidí montar mi correduría. Estuve 3 años y pues gracias a Intermundial, a Manuel, el CEO, pues me convenció, y ahora pues estoy en Intermundial, Grupo Atlántico, desarrollando proyectos de nuevos nichos de negocio, llevar a cabo el travel, que es el core, a otros sitios que no sea el sector turístico tradicional del grupo, y innovando. Por ejemplo, hemos hecho una nueva binder en NDA para seguros tecnológicos de móviles, y muy contento. Pienso igual en los seguros. Si no hubiera hecho actuariales, creo que no hubiera acabado en el mundo de los seguros, pero una vez estando dentro, creo que la posibilidad, y si tienes inquietud, al haber tantos ramos, tantos canales de comercialización, la tecnología que está entrando, que tiene un montón de oportunidades, y es muy... A mí me encanta. Soy un apasionado del sector seguros.
Actuario también, como Actuario. yo. Joder, estamos dos actores. Ahora, no trabajaste mucho en vida de pensiones, pero Yo he contado, pero ahora no me acuerdo de ninguno, muchos chistes de actuarios. Ya. Porque a mí me tomaban por actuario, sobre todo todas las reuniones con reaseguradoras y demás. Y al final, no, pero bueno, al final hablamos de matemática financiera Sí. y aplicarle una probabilidad, con lo cual, o sea, no era nada diferente a eso, pero sí es cierto que a mí todo el mundo me consideraba actuario y me siguen considerando muchos actuarios, pero he de decir que no soy actuario. De hecho, cuando se me han acercado compañías para ficharme director técnico, les digo que yo no... Que podía ser director técnico, pero el título de actuario no le tengo. Necesitas el título de actuario, no. Elías. Yo llegué en el 2007 al sector asegurador, vivía en Salamanca y queríamos venirnos a Madrid, porque Salamanca pues te da muchas cosas, pero puestos de trabajo desgraciadamente pues no muchos. Y entré en una compañía aseguradora en línea directa. De hecho, ¿cómo me verían? No venía del sector. ¿Cómo me verían que me dijeran, aquí lo que te vamos a enseñar es a leer un condicionado general de coches? ¿Cómo me verían con la típica cara de ¿qué me vuelve aquí? No. Bueno, me convencieron, me convencieron entonces que me hizo las entrevistas, es ahora director de innovación en Santa Lucía. Y entré a trabajar en línea directa y estuve pues 8 años y pico trabajando. Y me enganchó el sector. O sea, yo reconozco que es un sector al que a lo mejor es cierto que puedes llegar de rebote, o que a lo mejor no te planteas, pero es cierto que cuando estás dentro te engancha. Y a mí me engancha. Y lo digo mucho, y es una frase que se la cogí a alguien, y no sé quién es, y si no se escucha que me perdone, que dijo que sin seguros no hay economía. Y es que es cierto. Es decir, somos un pilar fundamental, o formamos parte, vamos a decirlo mejor así, de un pilar fundamental en la economía, y por lo tanto en la sociedad, ¿vale? Entonces te engancha porque luego es muy versátil, es decir, tienes muchos caminos, atención al cliente, gestión de siniestros, ventas, relaciones con colectivos, con otras empresas, es decir, es un mundo tan versátil que luego te permite hacer muchas cosas. Yo lo que había estudiado, no tiene que ver nada con seguros, yo tengo hecho filología hispánica y ciencias políticas, no os digo más. Yo hice empresariales, si te sirve de ejemplo, y cuando me preguntaron ¿qué sabes de seguros? Digo que en Derecho Mercantil había un capítulo que hablaba de contrato de seguro. Digo, y no me lo leí, o sea que no me preguntes mucho más. Y nada, luego ya ahí dentro del sector seguro pues he hecho muchas cosas, tanto en compañía como en corredurías, porque trabajo también en corredurías, atención al cliente, ventas, desarrollo de red comercial, muchísimas cosas. Incluso, a tenor de vuestra profesión o de vuestros estudios actuariales, procesos de selección en el sector asegurador, entre ellos mucho de actuarios. Sí, o sea que tiene una visión muy global. Muchos actuarios que se mueven pues de consultoras a aseguradoras, de aseguradoras a consultoras, bien. Y no sé, perfiles a mí me parecían perfiles fabulosos. Gente con una preparación, además luego muchas veces con perfiles muy tecnológicos, ¿no? De programación, etc. Es que al final cuando entras en seguros tienes que terminar sabiendo de prácticamente todos los sectores. Todo se asegura. Y sobre todo si te metes en el mundo ya de la mediación, que yo lo he tocado muy colateralmente, pero sí lo he tocado, pues evidentemente es que tienes que saber prácticamente de todo para hacer una buena gerencia de riesgos y asesorar bien a los clientes, que yo creo que es uno de los saltos que todavía falta hacer ese recorrido, ¿no? Estamos muy centrados, por ejemplo, en la mediación, en el concepto de comisión, cuando yo creo que hay ahí una mina con el tema de honorarios por asesoramiento, que sería bestial en lo que se puede hacer. Yo conozco a un corredor que se está metiendo en esa dinámica y está viendo pues la gallina de los huevos de oro, ¿no? Sí. Que dice, aquí hay mucho más de lo que yo esperaba. Entonces yo creo que por ahí todavía hay mucho. Y luego que hay que pensar que el mundo de la mediación se va a tener que transformar. A día de hoy el 30% de las comisiones vienen de autos. Pero es que la disrupción del sector automovilístico va a llevar a que el coche va a salir con el seguro puesto, porque la responsabilidad de quién va a ser, del fabricante, no va a ser del conductor, porque los coches van a ser autónomos. Yo vivo en Arteixo, en Coruña, y ya hemos tenido, el año pasado creo que fue, teníamos autobuses que bajaban a las playas de Coruña y eran autobuses autónomos. En YouTube podéis ver los taxis estos de Los Ángeles, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya la responsabilidad es o del fabricante o de la administración por el estado de las carreteras, pero no del conductor. Entonces hay que reinventarse, hay que buscar ese asesoramiento y esas otras fuentes de negocio, que hay muchas, hay muchísimo por hacer. Bueno, lo has dicho tú, no lo he dicho yo, no estaba preparado. Y es que es tal cual. O
O sea, nosotros creemos firmemente, y en eso es lo que nuestra tecnología se centra, es en que el corredor haga y sea un mejor gerente de riesgos de sus clientes. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, el seguro de auto, hogar, etcétera, se va comoditizando. Y la tecnología ahí en el mundo entero ha tenido mucho impacto. Pero es verdad que está todo por hacer en el seguro corporativo. ¿Qué quiere decir esto? Que del seguro de una planta fotovoltaica al seguro del IBEX 35, la tecnología que tiene el corredor, ya sé quién sea, en el mundo, para negociarla es el email y el teléfono. Entonces nosotros hemos conectado a ese email y ese teléfono y a su ERP, en este caso, una plataforma software que hace que todo el dato se embeba, que todo, volviendo al cálculo actuarial, todo se basa en cálculo actuarial en nuestro sector, y el dato es lo más importante, trabajarlo bien para beneficio de todos, y eso creo que hay un margen ahí de mejora sideral. Y como tú bien dices, para ser mejor gerente de riesgo de todos tus clientes necesitas herramientas que te den tiempo para hacerlo, porque al corredor le consume el día a día y él quiere y tiene conocimientos quizá para ser ese gerente de riesgo externalizado. Ni todo el IBEX 35 tiene una figura de gerente de riesgo, y no la tiene que tener, porque una empresa de 12 y 13 millones no tiene que tener un gerente de riesgo como tal, lo externaliza en un broker, o en varios brokers, algunos. Entonces ese broker tiene que aprovecharse de las tecnologías que existen y van imperando, y de los mercados disruptivos que existen, para dar un mejor servicio a su cliente y ser ese gerente de riesgo, pero por supuesto un gerente de riesgo más tecnológico, porque todos tus subclientes se están volviendo más tecnológicos, quiera o no el broker, y todas las compañías se están volviendo más tecnológicas. Entonces, si tú que estás en medio no vas a por la tecnología y tus clientes sí, y los mercados sí, pues tú eres el que te saca de atrás, y el corredor no, siempre lo ha demostrado, es muy espabilado. Entonces, nosotros tenemos claro que queremos ser su partner y ahí hacer mucho. Por supuesto en España, y foco en España, pero cada vez que hablamos con más países te das cuenta que está igual cualquier otro país de Latinoamérica, Europa, etcétera, y hay una oportunidad muy, muy grande. Que las carteras de los corredores yo creo que van a ir cambiando, autos y hogar, bueno, particulares van a seguir siendo muy importantes, pero tienen que ir cambiando porque hay un porcentaje muy alto de corredurías en España que viven del auto principalmente, o es su punta de lanza, y tienen que buscar nuevos productos para captar al cliente, porque el auto al final, ya sea porque desaparezca el conductor o por cómo va evolucionando el ramo, tienen que buscar otros ramos, otros nichos para conseguir una cartera que sea estable. Flipa, que a día de hoy ya nos contaban, que yo no sé si era verdad o no, pero como dice Elías, lo escuché, que hay mucha gente joven que empieza a cumplir 18, que yo antes de cumplir 18 ya estaba pensando en sacarme el carnet, que ya hay gente joven que no tiene interés por sacarse el carnet de conducir. Sí. Eso es muy heavy, yo digo, alucino. Claro. O sea, que va todo muy rápido, y yo tengo 28, ya soy mayor. Sí, ya tienes una edad, Rafa. Sí, tengo una edad. Pues entonces, es que hay mucha oportunidad y mucho cambio. ¿Que van a ser lentos? Por supuesto, no son cambios de hoy a mañana, la IA lo va a cambiar todo, ¿no? No lo creo. Pero sí que es de ser realista, o sea... Sí, pero tenemos que llevar también cuidado. Yo, por ejemplo, que a través de ICEA pues doy muchos temas de formación y demás, y he tenido últimamente la oportunidad de tocar mucho al sector de los corredores. ¿Sí? Y en esa línea de lo de autos, yo les pongo fotos de cómo eran las calles de Nueva York en 1900, creo que era 13 o algo así, 1907 creo, y cómo eran en 1917. Entonces tú veías todos llenos de coches de caballos, toda la Quinta Avenida, sí. Y 10 años después había un coche de caballos y el resto eran coches de combustión. Y yo creo que estamos en ese intervalo de 10, 15 años en el que vamos a estar con los coches que tenemos ahora, a ese salto al coche autónomo o coche compartido, que a día de hoy, vamos, yo flipé hace unos años porque en Coruña no lo teníamos, pero que llego a Madrid, voy con Fernando Mora, tú le conoces, que es... Y yo no sé si está por aquí, ahora está en Avanza Previsión. Y recuerdo que nos vamos y vamos hacia el centro y veo que coge el móvil, abre un cochecito de estos de los que había aparcados delante del hotel y nos fuimos a cenar al centro en un coche de estos, es lo que te encuentras por la calle de Madrid. Y dices, claro, ostras, es una maravilla. Todavía le faltaba el paso de ser autónomo, ¿no? De meterle... Pero tú ves los Tesla hoy por ahí, bueno, después a un taxi que es Tesla y demás, ves el mapa que te figura y dices que están para darle al botón y tener los coches autónomos. Es lo que te dice del seguro. Esos coches, cuando me montaba en los Tesla, etcétera, te decía el conductor taxista que lleva años y conducía miles de kilómetros que con Tesla es casi, dice, imposible tener... Es raro que tengas un accidente porque el coche frena solo,
te mueve de carril, o sea, y eso impacta directamente al seguro, obviamente. Y vamos, y esas tecnologías las tienen la mayoría de las marcas, porque yo recuerdo el último Golf que me compré, como tenía que hacer el Vigo-Coruña prácticamente todos los días, me lo compré con todas las nuevas tecnologías, ¿no? Que le llaman. y entonces pues el coche es que iba solo, y si me dormía, el coche se me apartaba al y se paraba. Y dices, ostras, esto es una maravilla, ¿no? Porque la verdad es que los accidentes, lógicamente, Quedarse dormido bajan porque el mayor problema mío era poderme dormir, sobre todo en las vueltas por las tardes, noches, era dormirme. Entonces, claro, el coche regula, si te despistas, si te vas contra el coche de adelante porque va muy lento, pero te frena, o sea, es una pasada. O sea, la tecnología ya está, existe. Lo podemos ver en YouTube porque en Estados Unidos los camiones ya han cruzado toda... de este a oeste sin ningún tipo de problema por las carreteras de allí, y falta dar al botón para que esto ya sea una auténtica realidad. Pero fijaros que la movilidad evoluciona y es cierto que por una parte se van a dejar de necesitar ciertas cosas, pero surgen ciertas necesidades. Es decir, con el coche autónomo surge también la necesidad de que haya una ciberseguridad. Bueno, que puedan total. hackear el coche y si has puesto un viaje Madrid-Alicante, no acabes en Antequera. Vale, por ejemplo, ¿no? Eso sí. Sí, está bien. Entonces, sí que por un lado hay una evolución de vamos a dejar de necesitar, pero vamos a empezar a necesitar. Es decir, Bueno, la verdad, sí. he dicho que subir 36.000 millones en España. O sea que... Ya a los corredores les digo, apúntate que se te van a caer el 30% las comisiones. Vete mirando dónde tienes oportunidades. Como la suplanta. Entonces, vida, hay un gap bestial. Ciber, lo acabáis de mencionar. Ciber, escuché también que iba a ser la póliza de daños. Sí. O sea, todo el mundo iba a tener una póliza de ciber, pero muy heavy tanto los particulares como las las compañías. empresas. Sí, Pero el particular también. Sí. Yo es que- Luego, el tema de consumo de capital para la banca es muy relevante desde la crisis del 2009. Y dar avales les cuesta mucho desde el punto de vista de capital, con lo cual ahí en el tema de caución, y aquí tenemos a Rubén que nos puede hablar largo y tendido, o sea, en el tema de caución yo creo que hay muchas oportunidades porque podemos ir sustituyendo de forma acelerada a la banca. Entonces, hay varios ramos, o sea, no solo uno. Bueno, salud, la verdad es que ya sí que ha tenido mucho recorrido a raíz del COVID en 2019, pero salud es otro nicho de tirar del sector asegurador de forma bestial. Entonces hay 4 o 5 oportunidades clarísimas a los próximos 10 años. Y yo, vamos, si tuviese la correduría, tendría clarísimo hacia qué ramos iría. Yo en las formaciones que doy hablo mucho, y con Rubén lo he hablado alguna vez también. Creo que es uno de los ramos del futuro, viajes y ciberseguridad. E incluso, porque ya se está dando, es decir, secuestran los sistemas informáticos de las empresas, pero ya no te hablo de grandes empresas, ya te hablo de pequeñas empresas de 4 o 5 empleados. Y le han destrozado el negocio. Te devuelvo el sistema informático a cambio de 3.000 euros. Es decir, yo en alguna formación lo he dicho, van a desaparecer los ladrones que entran en las casas por este tipo de robos. Digamos, más de guante blanco, menos riesgos, vamos a decirlo así. Pero son robos, es decir, o me das 3.000 euros, o me das 1.000 euros, o me das 15.000 euros, o no te devuelvo tu sistema informático con tu base de datos de clientes, no puedes seguir trabajando. Pero vamos, Y es un robo. Pero Y no hace 10 años pensábamos que esos siniestros no existían y ahora existen en el día a día. Pero Vamos. no solo a nivel de empresa, a nivel de particular nos están entrando También. mensajes que o andas espabilado o incluso siendo especialista del sector asegurador. Yo recuerdo el año pasado, mes de agosto, me entra un mensaje como es mi hijo que estaba además, estaba en Gante, me acuerdo, estudiando el tema de Erasmus, Ese ejemplo que había perdido el teléfono y que me puse en contacto con él en otro teléfono que desde el que me estaba mandando ese mensaje para pues mandarle pasta y demás. Y claro, mi hijo estaba en Gante, con lo cual dices, ostras, pero bueno, evidentemente estoy en el sector, he oído mucho y lo primero que hice fue llamar a mi hijo. Y mi hijo me cogió el teléfono y evidentemente no tenía ningún problema. Porque si no te coges. Pero fíjate en cómo- 4 horas estás pagando. Pero cuidado. Hombre, pero eso es al final el uso del dato que hace un tercero, Claro. porque eso sabe por geolocalización, por las comunicaciones, por los emails, los WhatsApp, donde está geográficamente la intensidad que tienes de comunicación y al final pues le salta dentro de su analítica al ladrón, al malo, que eres potencialmente una persona que puede ser exactamente. De 10.000 que lanzan,
con un 1% vaya a estar. 1, 2, 5, pica. En el SMS todos presentamos la declaración de la renta. Estoy harto de que me entren como AEAT, como agencia tributaria, que te entra el mensaje de que tienes pendiente de darles una serie de datos para que te hagan el pago de la... A mí me ha llegado porque y no me fiaba y ahora tocar a devolver y no me fiaba del SMS. Escucha, a mí me llegó el otro día de una multa, lo que pasa es que se delataron ellos mismos porque ponían una multa de 20 euros. Sí, una multa de 20 euros, así que esto es... No, pero tienes que pensar que esto le llega a ti, te llega a mi padre, le llega al otro, y indudablemente te pillan un momento de despiste, para que o que de verdad te dio una que en un multa. momento dado tal, pica y la tienes liada. Por eso, cyber es un nicho Lo que pasa que, brutal. aunque creo que se ha desarrollado mucho el ramo, todavía le queda... ¿Sabes lo que le queda? Yo Y creo... para llegar a particulares y una Mira. buena gestión en particulares y de emisión, todavía le queda porque es un riesgo muy difícil de acotar y de gestionar. Es que realmente yo creo que ahí es donde digo los temas de asesoramiento, ¿no? Sabes que lo más importante de ciber no es tanto ya la póliza, sino es todo el asesoramiento de la prevención. O sea, el tema de la prevención es clave y tener un socio tecnológico que te ayude a asesorar a las empresas o a particulares con patrimonios importantes en esa prevención es la clave en el corredor. O sea, es totalmente diferente. Hablábamos antes de empezar. Vida de exceso. Son seguros que la gente le está dando vuelta a decir cómo hago que mi asegurado, mi cliente, me use antes de morir. Obviamente para que valores el producto que tienes contratado, ¿no? Pues eso es muy diferente a lo que puede pasar en ciber, porque en ciber, también me dijo el otro día en otra reunión, dice, claro, tú en ciber piensa, si a ti se te quema la casa, tú llamas a los bomberos. Si a ti te atacan cibernéticamente, ¿a quién llamas? Pues te sientes en un momento, habrá gente que sepa a quién llamar, pero hay otras muchas miles. Yo a un amigo que es cientos de informático. pero que a lo mejor tu amigo informático le llama y dice, pero Rubén, yo ¿qué me estás contando? Entonces, vía ese tema, pues si tu corredor lo hace bien, obviamente tiene una persona que tiene oportunidad de hacer negocio. O sea, al final, de hacer negocio y dar buen asesoramiento y fidelizar a tu cliente. Porque en los momentos siniestrales donde se pierden clientes, pero también se ganan y se fidelizan. Entonces, hay muchísimo por hacer. No, es que yo creo que, porque ¿qué hacemos en seguros? Pues dar tranquilidad a las personas, ¿no? Pero muchas veces esa tranquilidad se da no desde el punto de vista de la póliza, sino desde el punto de vista de esa ayuda en la prevención. De hecho, en eso que comentábamos, pues en el negocio de vida, pues lo que nos planteamos es, oye, ¿por qué no meternos o tener como socios pues una cadena o cadenas de gimnasios que lo que van a estar haciendo es asesorando al cliente a tener unos hábitos saludables que les van a permitir tener a futuro una calidad de vida mucho mejor y que eso tú como compañía lo vas a poder capitalizar porque vas a poder ir tarificando en función a la realidad de tu cliente. Y con eso seguro que vamos a conseguir que el seguro de vida, que ha pasado de ser el cisne a ser el patito feo en los últimos años en cuanto a experiencia de cliente, pues demos un salto cualitativo. Es un tema que estoy trabajando con la gente de Community of Insurance, que yo supongo que les conocéis. Bueno, sí, ha estado aquí Oscar Paz. Sí. Entonces, estamos trabajando en esa línea porque yo creo que ahí hay un recorrido bestial, pero te hablo en vida, te hablo en salud, te hablo en muchos ramos, que yo creo que esta parte de la prevención, como paso previo en esa ayuda al cliente, yo creo que va a ser una de las piezas clave en los próximos 10, 15 años. A nosotros, nuestra experiencia en viajes es que yo me voy de viaje y nunca me sucede nada. Y por eso no llevo seguro. Y Hasta que llegó el bendito COVID, malo en unas cosas y bueno en otras para vosotros. eso aumentó la tasa de... la conversión, el porcentaje de contrataciones, sobre todo en media y larga distancia, ¿vale? Pero sobre todo es el servicio que tú tienes cuando tienes un siniestro. Si tú pierdes la maleta y hay alguien que te está llamando 3 veces, pues ibas a Milán, pero está en Roma. No te preocupes, vete al hotel que te lo van a enviar. Ya no es solo el seguro o el reembolso que te corresponda, es el asesoramiento. Bueno, no asesoramiento, el cariño que le estás dando durante el momento de... Exactamente. Y que no te pase nada más grave, ¿no? Porque con los temas de salud, si te toca un país que... O sea, nosotros aquí tenemos, digamos, un blindaje con la seguridad social que es espectacular, que yo creo que muchas veces no sabemos lo que tenemos, ¿no? Correcto. Pero cuando sales fuera, es que, vamos, te puede llevar a la ruina si tienes un padecimiento y te tienen que operar de urgencia. Y de eso en este último año sé mucho, ¿no? Hay muchos casos de urgencia de algo que no te esperas. Entonces, es que esas cosas pasan.
Y bueno, que no te pase nada más grave y que tu familia te tenga que repatriar. Sí. El coste de aviones medicalizados y demás, por no decir de repatriación de un cadáver, pues son bestiales. Y todo eso es lo que hay que ser Poner en capaz de valor. tangibilizar y poner en valor, porque hay muchísima gente que ni tiene el seguro de hacer los seguros de viajes, que no hace los seguros de decesos, que no hace los seguros de vida. La labor del corredor es brutal, porque la gente muchas veces no transfiere el riesgo al mercado asegurador porque no es consciente del que lo está que lo está autoasegurando, es la palabra. Mucha gente no sabe que está autoasegurando esos riesgos, que está bien que lo autoaseguras, pero que tiene un riesgo, que tú te lo estás comiendo, que si pasa, se lleva para adelante tu familia, o sea, económicamente, o tu negocio. Entonces la aseguradora lo único que hace es tú conseguir que ese riesgo se transfiera a cambio de una prima. Mutualizar el riesgo entre todas las primas que consigues. Y al final, porque si te sucede algo, porque no, el contratiempo le vas a tener, por ejemplo, hablando de, perdón, algo lo traes a viajes, pero que tengas la tranquilidad que si tiene que venir un familiar, pues está cubierto, si tengo que prolongar la estancia, está cubierto, si tengo que cambiar los billetes, está cubierto, que al final veas un servicio. No. Bueno, y otro tema que se me ha olvidado antes en cuanto a esos nichos, y que todavía no está muy desarrollado, pero es que en España evidentemente nos estamos americanizando y cada vez litigamos más. Entonces, los D&O de directivos son claves. Yo estoy metido en algún consejo y demás, y lo primero que pregunto es por cómo está, con quién está y en qué niveles de capital está el D&O. Porque es que te puede llevar a una ruina patrimonial el que alguien toma una decisión y a ti te pilla despistado y estás en un consejo de estos. Entonces, los temas de D&O, en este mundo hacia el que vamos, que cada vez estamos litigando más, ahí hay otro nicho bestial y ahí el asesoramiento nuevamente del corredor es clave y ahí hay un negocio que sigue sin estar... Cuando empezó, que ahora está cada vez más maduro, en primas también, etcétera, pero efectivamente, ¿cuánto emprendedor, nosotros lo vimos en nuestro nicho, cuánto emprendedor emprende sin ser realmente consciente del riesgo como administrador de la sociedad que está creando conlleva, con la de socios que tiene y con... O sea, ya te estás jugando a nivel personal, que nosotros, Pablo y yo, fuimos los primeros en vivirlo. Dices, joder, que personalmente nos la estamos jugando y mucho. Pero sin llegar a empresa, a la RC privada. También. Tú haces práctica, es que simplemente vas por la calle, le haces a uno la zancadilla sin querer. Antes no nos denunciamos, ahora nos denunciamos a nivel de la sociedad. Si es practicando deporte, esquiando. Más. Bueno, esquiando. O con una baldosa rota. Sí, exactamente. Esquiando, que Rafa y yo tenemos experiencia con nuestros queridos amigos de la Federación de Deportes de Invierno. Antes no había cultura, ahora si atropellas a alguien esquiando, lo primero es denunciarle. A nivel del tema de vivienda, sigue habiendo un infraaseguramiento importante del orden del 30-35%. De que hay una teja de la casa, Fondando das a alguien los 36.000 millones. Y es que te arruina. 135 que acabas de decir es toda oportunidad. Aquí, como lo vemos en Comacho, hay un problema, desde mi punto de vista grave, y es que los productos de seguro son productos complejos. ¿Vale? O sea, nosotros estamos en el sector, los entendemos, los conocemos, los sabes transmitir, los sabes explicar, pero para alguien que está fuera es un producto complejo. Es decir, nos rasgamos las vestiduras con que se le pide a la gente de banca que hagan cursos para enseñar cómo trabaja un fondo de inversión, cómo funciona un fondo de inversión, un depósito, pensiones, bla, bla. Y me parece bien que esa gente de banca esté lo suficientemente formado para informar a un cliente, un potencial cliente, de los riesgos que asume, dónde va su dinero, etc. Pero es que... También venden seguros. Correcto. No, claro, lo que voy es... Pero es que un contrato de seguro puede ser un producto mucho más complejo que un contrato que tú haces para suscribir 20.000 euros en un fondo de inversión, por ejemplo. ¿Por qué? Te haces un mal seguro de hogar y 3 años después se te quema la casa. Si eso está mal hecho, a lo mejor te cubre un 50% porque hay una infrasegura, porque has hecho mal. Puede provocar una ruina familiar. Y no es ninguna broma. Entonces, yo el otro día hablaba con una persona, no voy a decir su nombre, pues si acaso me escucha, a lo mejor le molesta, pero bueno, una persona muy experta, ¿no?, en seguros. Decía, Juan, ¿por qué se pide tantos cursos de formación, tanto reciclaje, etcétera, en banca para vender este tipo de productos, que es correcto y que está bien que se exija, y por qué en seguros no tanto? Bueno, si hay la formación continua, se cambiando. O sea, la DGS, de hecho... Pero tú sabes que para un nivel 3, por ejemplo, con 25 horas, y muchas veces es pasar páginas que son 1 hora y media. Sí, pero bueno, ahí evidentemente tenemos mucho que mirarnos desde el punto de vista tanto de corredores como de otros distribuidores.
O sea, uno de los temas que más hago en ICEA, por ejemplo, son temas de formación, ¿no? Y ves que es que se busca hacer una formación de mínimos, ¿no? Cuando realmente lo que tendrías que buscar es hacer una formación que realmente te llevase a evolucionar y cada vez generar unas mejores experiencias al cliente. A mí muchas veces me miran como que soy un loco, o sea, un tío con canas y que está haciendo cursos de growth, de ChatGPT, de no sé qué. Me dicen, ¿pero tú qué haces? Y digo, aprender. Sí. Porque es que tenemos que seguir aprendiendo. Y en cuanto al tema, no te creas que, vamos, yo soy agente financiero también, o sea, yo al final tengo 1000 roles, ¿no? Sí, yo igual. Y uno es el de agente financiero. Entonces, la formación también que tienen que hacer los agentes financieros que están con la normativa de CNMV es muy parecido a lo que tenemos de formación para el sector asegurador. Son 30 horas frente a 25, o sea, esa es la diferencia. Y yo hago los cursos todos los años de las 30 horas de agente financiero y de las 25 de corredor, porque tengo las dos titulaciones, y la verdad es que dices, si me quedo en esto, no evoluciono. O sea, tengo que ir más allá, tengo que ir cómo aplico las nuevas tecnologías. O sea, yo cuando he estado viendo el tema de Inmeureka, a mí, el generar un marketplace en el que haces el acercamiento del distribuidor, la compañía, eso es una pasada. Esto tiene que ir y tiene que ir bien. O sea, soy un creyente de que estos entornos colaborativos Juntas piezas. es el futuro, igual que las insurtechs, ¿no? También ando metido en mundo de insurtech, con un tema de asesoramiento precisamente financiero. Entonces, el que las compañías, que gracias a Dios empiezan a abrir el tema del mundo API, ¿no? Para que nos conectemos las insurtechs y podemos darles un servicio, ahí hay un recorrido y un tema por hacer bestial y facilitar la vida al cliente además en cuanto a para asesorarle bien o para darle un servicio rápido en las prestaciones. Yo recuerdo el último siniestro que tuve de autos, fue una maravilla, es que hasta con el smartphone, o sea, tirabas las fotos, veías dónde tenías que encajar la rueda además y tenías hecha la peritación en 0,5, que eso antes era un trauma. Llevar el coche al taller, que vaya al perito. Las tecnologías nos pueden ayudar muchísimo, pero también es cierto que las compañías tenemos que estar convencidas de ir hacia adelante, porque a mí lo que también me ha pasado es que pasó el COVID y el siguiente siniestro que tuve que llevar el coche otra vez a peritar y dices, a ver, Si hemos conseguido llegar a este punto, ¿por qué volvemos para atrás? No, me acuerdo de mi conversación, no lo entiendo. Dice, no, eso nunca ha sido así. Digo, yo he dado un siniestro hace 2 años en el cual fue sencillísimo. Os mandé la foto del coche en donde me encajabais la rueda y dice, sí, creo recordar que tuvimos algo de eso. Tío, Y ahora hemos vuelto atrás. no vayamos para atrás, vayamos para adelante, porque en el mundo insurtech yo creo que tenemos mucho que decir, ¿no? Porque sobre todo en lo que es todo el ciclo de vida del cliente, o sea, porque el cliente no es solo cuando le vendes o cuando le tienes que pagar la prestación, sino que le tienes que dar muchos servicios y asesorarle continuamente a lo largo de su ciclo, cuando tiene hijos, cuando se casa, cuando se divorcia, cuando hay 1000 oportunidades cuando te suben el sueldo. O sea, cuando te suben el sueldo tienes que ser capaz de decirle al cliente, sube tu capital asegurado que tu necesidad cambia. Sí, o tu ahorro pensiones, o ahorro financiero. Entonces, yo creo que todo ese mundo insurtech y toda esa interrelación... Todo ese mundo hay que meterle tecnología. Es que si no, no se hace. No se ejecuta. Es difícil hacer el seguimiento. Claro, a mano, o sea, Imposible. En nicho nuestro, lo que vivimos, yo cuando veo mails diarios de compañías aseguradoras y de mercado asegurador diciendo nueva campaña de vida, nueva campaña de mascotas, y mandan un mail a 5.000 corredores, la convertibilidad de algo así es nula o ninguna, pero ¿por qué lo siguen haciendo? Porque no hay otra manera. Entonces, Pero- dices, joder, como tú bien dices, están las API, está la tecnología. El corredor, que es a lo que en Inmeureka nos dedicamos, necesita implantar y creer y apoyar la tecnología porque va a ser un gran aliado, 1, para competir contra el resto y 2, para crecer en dar mejor servicio a sus clientes, más venta cruzada, que tú hablabas antes de lo difícil que hace una venta cruzada, pues con tecnología quizás sea más fácil y para ganar nuevos clientes y meterse en nicho de negocio sin tener que competir, porque antes tú dices que te tengo que quitar la póliza de auto por otro. No, es que tiene una nueva póliza de ciber que le puedes hacer, un seguro de vida que no tiene, mucho nicho que no tienes por qué competir. Simplemente tienes que asesorarle en crearle esa necesidad, no es necesidad, insisto, el riesgo lo tiene, sino decir, oye, convencerle de que ese riesgo en lugar de autoasegurarlo, que lo transfiera a cambio de una prima o una aseguradora. Es algo simple, si lo piensas, no es física cuántica, pero
Pero realmente lo que tienes es que ser consciente de que igual que en banca tienen que hacer los test de idoneidad, clientes, que gracias a Dios les han obligado a hacer esos test de idoneidad. Si hacemos lo mismo en el seguro, Claro. tú vas a tener una serie de información con la cual vas a poder asesorar. O sea, si tú todos los años haces ese test de idoneidad, que lo puedes automatizar perfectamente, vas a saber si en ese año ha tenido un hijo. Pues coño, te cambia las circunstancias. Si se ha casado, si se ha divorciado. Ahí es el uso del dato. Yo veo difícil hacer un cuestionario todos los años o que te complete información, pero si a través de las pólizas que tenga contratado contigo eres capaz de ir detectando ciertos hitos en la vida de un cliente, pues puedes detectar eso. Pero yo he trabajado en banca y era también un imposible tener, y está implantado. O sea, el test de idoneidad. Sí. Digamos, tengo que tener cuentas en 5 bancos y por desgracia es que me llegan 5 veces todos los años el que vuelva a cumplimentar el test. Sí. Cual, evidentemente a lo que iré, y además eso es bueno para nosotros, es a tener a clientes más fieles, porque evidentemente dices, ostras, voy a reducir el número de entidades con las que trabajo, porque es que si no... Tengo una startup que unifique eso. Pero bueno, pero porque es verdad que lo que te he dicho, los 36.000 millones, estaría muy bien que tú como particular, familia, y tú como una empresa que la tengo, saber qué riesgo de verdad tengo y qué asumo y qué transfiero. Porque a día de hoy ni expertos en eso lo saben. Entonces te dices, ¿y cuántos riesgos tienes asumido y cuánto transferido? Sí, me sé las pólizas que tengo, pero ¿y cuánto estoy dejando de hacer? Porque ciber, pues no tengo una póliza de ciber para tu familia. O si la tengo es porque me la han embebido en algo que no soy muy consciente. Pues que está todo por hacer. Por eso es fundamental la labor de asesoramiento de los mediadores, ¿no? De la gente que interactúa con clientes y compañías, o personal propio de la compañía. Lo que hablábamos antes un poco de cómo vemos el sector asegurado en Comacho, pues eso que son productos complejos, lleva por un lado, uno, a que no se asesore bien a los clientes, y por otro, dos, que el cliente lo ve complejo y dice, precio, voy al precio. Es decir, tú le hablas de 3 seguros de hogar, el más barato. No me digas, es más barato. Si esa labor de asesoramiento se hace como no vas tú, ¿no? Tipo, en banca los test Mitchell. ¿Qué necesitas, Rafa? Pues me preocupa, oye, pues tengo una vivienda de 30 años, no ha tenido ninguna reforma y me preocupa daños por agua, daños eléctricos, porque las instalaciones pues son antiguas. Perfecto, te voy a asesorar en función de lo que necesitas. Me preocupa coberturas de asistencia en viaje. Oye, pues tengo niños, salimos mucho de viaje. Oye, si le da un ataque de apendicitis a mi hijo, ¿qué me cubre, por ejemplo? Te voy a asesorar en función de eso. Esa labor de asesoramiento es básica. Por eso, nuestra herramienta precisamente facilita eso, vamos a decirlo así, ¿no? Desgrana una serie de comparativas de coberturas para que tu asesoramiento lo centres en las necesidades de ese cliente y vendas en base a producto, no en base a precio. Porque si lo dejas de la mano del cliente, todos somos clientes, siempre tiendes al precio. ¿Qué es lo más barato? El de 137. El de 137, si nunca pasa nada, ¿no? Te suele decir el cliente, nunca pasa nada, lo habéis oído muchas veces. Sí pasa. Las cosas pasan y cuando pasan, el de 137 no tiene lo mismo que el de 190 o el de 248 euros, por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos en viajes, por ejemplo, antes hablabais del COVID, ¿no? Que el COVID ha abierto los ojos a mucha gente a la hora de hacer un seguro de viajes. Te diría que el COVID sí, pero también te diría que el propio de venir de la vida. Es decir, yo tengo niños, yo antes de tener niños viajaba, o sea, a mí si me da un ataque de apendicitis viajando ya me buscaré la vida. Ahora con niños ni me lo planteo. O sea, yo me voy 5 días a Disneyland París y voy con un seguro de viaje por delante. ¿Por qué? El niño se torce un tobillo y ¿dónde voy? Mi hijo le da un ataque de apendicitis y ¿dónde voy? Entonces, el propio devenir de la vida también te hace un poco conservador y decir, oye, sí, Contratar nuevos voy a pedir seguros. una ayuda por si las cosas pasan. Hace 20 años pues no viajaba ni una décima parte de la población, lo que viajamos ahora el 80%. Se ha democratizado mucho. Claro. No salíamos fuera de España, no había un histórico de siniestros, porque siempre sucede algo. Claro. Y ahora, pues, por ejemplo, el ramo de viajes está en crecimiento, con 2 compañías que estamos trabajando el tema de viajes. Sus propios consultores dicen que es uno de los ramos que va a tener mayor crecimiento, pero por ejemplo en España por nuestra evolución a nivel de sociedad y lo que viajamos fuera, porque somos una cultura de viajar y de disfrutar. Entonces dentro de ello está el seguro de viaje. Sí. Yo soy muy partidario de tener seguros, los que tenemos que tener. Ahora también soy muy partidario de tener lo que necesitas. O sea, no asegures algo que no necesitas. Si no tienes un patinete eléctrico, no es un seguro para patinete
Hombre, claro. O que te incluya los patinetes eléctricos, un seguro de no sé qué que te incluye... No, Eso es verdad. porque Los productos estándar cubrir todo porque sí, todas las coberturas. claro, cuando te reúnes con corredores, ¿no? Y les hablas de transformación digital, pues hay alguno que te dice, ay, transformación digital, ¿qué es? Comprar sistemas informáticos es transformación digital es que hay un abanico de posibilidades de sistemas informáticos, startups, insurtechs, llámalo como tú quieras, que te ofrecen una serie de servicios y tú debes verlos y decir, oye, ¿me puede ayudar en mi día a día? ¿Sí o no? Si me puede ayudar en mi día a día, lo contrato. ¿No me puede ayudar en mi día a día? Pero tú eliges, pero estamos ahí para facilitarte las cosas, lo que hablábamos de la tecnología, si la tecnología viene a ayudarnos. Es así. Y si tú tiras mucho tiempo, 1 hora diaria, buscando información en los PDFs de las compañías, aquí hay una Insurtech como Komatsu que te ahorra esa hora diaria y te la reduce en 5 minutos. Oye, ¿esos 55 minutos te vienen bien? Para asesorar a tus clientes, para buscar más clientes, para vender más, para tal. Sí. Adquieres. ¿No lo necesitas? Pasa la página y sigue otra cosa. Bueno, pero eso es la forma no es de... comprar por comprar. Las formas de cobro a nivel de mediación han ido evolucionando. Antes era domiciliación solo, o tenías que hacer la transferencia al corredor, y al final evolucionando con, pues yo no soy, me gusta, pero no soy experto, pero con integraciones APIs, que tengas el TPV o tuyo del broker o tuyo de la compañía, con incorporaciones como puede ser integraciones con Imeoreca, que te pueda dar entornos, como puede vía widget o insertando o embebiendo, que sabéis que está muy de moda los seguros embebidos, embebiendo dentro de web en el flujo de la compra el seguro. También el distribuidor y las compañías, creo que son las primeras, porque muchas tienen su canal directo, han visto que hay que tener unas nuevas herramientas de distribución, porque el cliente, el perfil, pues ha ido evolucionando. Y luego has introducido, Elías, otro tema que me apasiona, ¿no? Yo recuerdo, yo estaba en la pata directiva, ¿no? Y entonces yo recuerdo que lo primero que hice cuando salí de la última compañía en la que trabajé fue irme a un coach de ventas, ¿no? de Coruña, y hacer un curso de ventas, ¿no? Y has metido el concepto de precio y de caro o barato. O sea, yo creo que ese debate tendremos que, desde las compañías, romperlo con nuestros equipos comerciales desde el principio. O sea, no estamos aquí para dar un precio, ni para dar un producto. Estamos para ayudar al cliente a tomar decisiones, porque además la información la tiene a día de hoy prácticamente en Internet, en cualquier parte. Entonces, el tema del precio, el cliente, a lo mejor te viene un cliente por precio, pero se te va a ir por precio otra vez. Mientras que como un cliente lo pierdas por servicio, porque no das lo que realmente se necesita, no te vuelven la vida. Entonces, yo creo que viene por asesoramiento. Claro, entonces yo creo que tenemos que focalizar mucho más que hablar de precios, hablar de los niveles de servicio, de asesoramiento que prestamos a los clientes. Por eso introducía el tema de que el tema de los honorarios por parte de los corredores y ese servicio de enseñar, digamos, esa gerencia de riesgos que puedan hacer es vital. Entonces yo sí que diría, yo procuro nunca hablar de precio, y si hablo de precio, hablo para lo que os he comentado. O sea, el precio es lo menos relevante, y lo importante es que ayudemos al cliente y que le asesoremos bien. Y ahí lo tienes ganado, y le puedes cobrar probablemente. Yo recuerdo cuando estaba en Aviva, teníamos estudios por ahí en el mercado anglosajón, la verdad es que de eso aprendes mucho, ¿no? Sí. Que es que al final el precio no era para nada relevante, y a lo mejor podías, a clientes a los que le dabas un servicio, le podías estar cobrando un 20% más y no había ningún problema. Uh-huh. Yo recuerdo cuando de la mano de Aviva llegué a una joint venture, ¿no? Con una caja de ahorros, que lo primero que hicimos fue subir el precio, creo que fue un 15-20%. Bueno, casi nos matan, bueno, casi me matan, ¿no? A la gente de las oficinas y al final me acuerdo que al año, porque yo procuraba todos los años dar 2 veces la vuelta a la red. En la primera vuelta me comí toda la bronca. En la segunda les dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿Algún problema? No, si estamos encantados, porque además el servicio, el tema de prestaciones, discutías poco o nada la prestación, porque evidentemente sabíamos que el núcleo, digamos, del servicio que se le estaba prestando era el del préstamo hipotecario, el del préstamo personal, con lo cual lo que teníamos que generar era confianza, y que cuando viniese la prestación, evidentemente a alguno le tenías que poner límites, pero la mayoría de las veces pues, mirabas así de reojo y decías, bueno, pues me tapo los ojos y la prestación esta la pago, pero va embebida en ese concepto de precio. Y al final estaba todo el mundo encantado, los clientes estaban contentos, los empleados de los bancos que nos tenían entre ceja y ceja al tema de los seguros, porque además les quitábamos el negocio, que en aquella época yo recuerdo
que los empleados de banca eran empleados de banca por la mañana y eran agentes de seguros por la tarde. Les estabas quitando su propio negocio, con lo cual esa disputa era dura. O sea, yo para algunos que hablan de la bondad de Banca Seguros, pues a los que empezamos con Banca Seguros hace 35 años, la verdad es que era un tema duro, pero quitamos el miedo a vender el seguro porque, claro, vieron que realmente el tema del servicio era lo fundamental. Entonces, vamos, yo soy un defensor de que hay que seguir por esa línea, la de ayudar al cliente a tomar decisiones y asesorar bien. Yo es uno de los grandes problemas que veo en el sector asegurador, la fijación de los clientes en el precio, entre los que me incluyo, que estamos seguros. Y en eso, en Komatsu tenéis mucho que decir, porque precisamente sois un comparador, no de precios, porque a mí los comparadores de precios me ponen del hígado, sino sois un comparador del servicio que se da por parte de la... Yo, a los corredores que han dado la formación, y a algunos les cuesta entenderlo porque están muy habituados, ¿no? Además, de hecho, los multitarificadores a lo mejor también han canalizado mucho. Yo creo que todos hemos influido, ¿no?, en orientar al cliente al precio. Pero, por ejemplo, los multitarificadores, tú pones los datos de un cliente y te empiezan desde el más barato al más caro. Entonces, más fijado. Bueno, también porque compiten con la banca. Sí, pero sí. Pero sí, que es un motivo que tienen. Pero os pongo otro ejemplo que lo viví muchísimo con el tema de fondos de inversión y Unit Link y productos de ahorro. O sea, nos encontrábamos con la misma situación con las comisiones de entidad gestora y de entidad depositaria, y ahí se entiende todavía mucho mejor. Sí. Porque cuando decían, joder, es que cobráis el 2%. Digo, vamos a ver, ¿por qué no miramos el track record histórico de la rentabilidad que te estoy aportando? Claro. Claro, yo recuerdo que en aquella época, en Aviva, que éramos los primeros que nos habíamos metido en inversiones alternativas y demás, teníamos entre el 10 y 15% de las carteras, teníamos en el primer decil prácticamente, pues todo, bueno, prácticamente no, teníamos todos los fondos y los teníamos a 1, a 3, a 5, a 10, y cuando me marché estábamos ya en los 15 años, ¿no? Y claro, decía, ¿te importa que te cobre el 1,5%, te cobre el 2%? ¿O te importa que la rentabilidad que puedes estar ofreciendo a tus clientes está en el primer decil año tras año tras año? Y decían, no, claro. Digo, pues véndelo así. Y evidentemente un comparador con el track record de lo que estás dando al cliente en cuanto a rentabilidades, para mí es mucho más importante que el precio. Claro. Eso es, por eso te digo. En tu día a día pasa, mira, a mí me ha pasado ahora, hace poquito he tenido un problema en casa con el tema de fontanería. Siempre llamo al mismo fontanero. Yo vivo en Colmenar Viejo y siempre llamo al mismo fontanero. ¿Por qué? Porque me trabajo bien. No ando mirando otros precios. ¿Por qué? Porque para mí es un buen producto. Es rápido, hace bien su trabajo, entiendo que serán precios competitivos, no lo he comparado, pero no, o sea, pago, consumo en función al producto, ¿no? En los seguros hay que llevar a los clientes a eso y hay que convencerles, porque no es lo mismo, de verdad, y con nuestro comparador lo puedes ver, ¿no? Tú pones un seguro, oye, pues tal compañía en tu seguro de hogar te ofrece 137 euros, ¿vale? Y esta otra, 258. Vamos a comparar una y otra. Y vamos a ver las ventajas de una sobre otra. Y cuando las ves, el cliente te dice, me voy a dar 258. Y además te lo debe decir, porque cuando pasan las cosas, no hay seguro más caro que aquel que no te cubre. Que vas a estar pagando 137 euros 10 años y no te cubre nada. Está bien hasta para que si el cliente cabezón quiere la barata, después le digas yo te avisé. Sí, claro, sí, exactamente. Entonces el día que llegue el siniestro, por lo menos. Si clientes que van a precio van a existir, sí. Y como un broker, además, no pasa nada, porque si te lo dije y has aprendido la lección a raíz del siniestro, al año siguiente cambia por el otro que te dije y el corredor va a ganar con el producto de 135 en el de 250. Porque la has asesorado. Al final en la base. Al final es que es otro de... Una de las ventajas de los seguros de decesos, por ejemplo, es ese, ¿no? O sea, se heredan de padres a hijos. ¿Por qué? Porque, bueno, falleció mi padre y es que nos trataron muy bien. Organizaron muy bien el SPL, organizaron tal, pues yo sigo con esta compañía, retomo esta póliza, o una póliza con esta compañía, porque mi experiencia ha sido que el otro es 20% más barato, 50% más barato, me da igual. Si es que yo cuando he tenido problemas, esta compañía me ha tratado de lujo. Sí, esos productos. Y la cuestión es que en esos productos, que creo que lo hemos estado comentando antes, lo que intentarán es incorporar nuevas usabilidad. Exacto. Para que se utilice más y no solo sea para... No solo sea cada 50 años, vamos a decir, que cada 50 años tenga uso, que pueda ser con otro tipo de servicios que al año puedas consumir algo del seguro que estás pagando y le veas una utilidad. Esa es otra cosa que comentamos bastante, que es bueno hacer divulgación y tal, que el mercado asegurador y reasegurador no es nada usurero. Si un empresario entiende los márgenes con los que el mercado de seguro y reaseguro está cómodo, los va a ver razonables como empresario. Todo negocio, todo empresario, toda empresa tiene que ganar dinero, pues la compañía está cómoda ganando una cantidad razonable por transferir el riesgo. Lo que quiere es estabilidad
y que gane su margen. Entonces, eso si lo entiende desde el cliente de abajo al más grande, es un sector necesario, que lo has dicho, y un sector que tiene que crecer porque obviamente tiene todavía mucho por asegurar y es un sector que todos ganan. El cliente transfiere su riesgo y al final de la cadena el reaseguro gana. Pero bueno, tiene asegurados los aviones, tiene asegurado el riesgo y cuando pasa y hay una tragedia, pues hay alguien que pone ese dinero y no arruina a las familias, a las empresas, etcétera. Yo era una eterna batalla que tenía cuando estaba en el mundo de la compañía y estaban en los procesos de negociación con los corredores, ¿no? Que era cuando me venían y me pedían el 100% de la prima como comisión del primer año. Eso en vida lo he visto, sí. Entonces, Yo me acuerdo, siempre decía, mira, no sé cómo me puedes estar pidiendo esto, porque esto tiene que ser un win-win. Tiene que ser un win para el cliente porque le des un buen servicio. Tiene que ser un win para ti porque evidentemente cobres un nivel. Digo, pero es que tú mira todo el equipo que tengo aquí detrás, tiene que ser un win para nosotros para que toda la gente que hay por detrás dando esos servicios comamos. Digo, por lo cual, tiene que ser un win-win. El negocio, te iba a decir el mejor, ¿no? El único negocio es eso, tiene el tiempo en el que todos ganan. Un precio justo y razonable. Siempre y cuando eso sea así, se va a mantener en el tiempo. En el momento que alguien de la cadena gana más de la cuenta, eso acaba fallando con el tiempo. Va a tardar 10, 5, 1 año, 25, pero acaba fallando. Como empleado en una startup, que es un punto medio entre emprender, que a veces casi me parece, y siempre lo digo, más interesante, ¿cómo ves a la Insurtech y cómo ves a las tecnológicas del sector y de no del sector desde tu visión de empleado, punto medio entre no ser el emprendedor que no ha hecho, pero sí el emprendedor que está representando a España a unos emprendedores, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te ha sorprendido de hacerlo, no? Porque a ti te ha llevado la vida aquí, pero no habías tenido experiencia previa en un proyecto tan ni Insurtech, ni tecnológico, ni emprendedor. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que te ha sorprendido? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Y qué sugerencias nos daría a proyectos como nosotros, tecnológicos igual, pero en break? A Pablo y a mí, como emprendedores. Vamos. Yo, a ver, ¿cómo veo el sector tecnológico de las Insurtech? A mí me apasiona. Es decir, si es que continuamente están saliendo cosas nuevas. Ahora hablamos de inteligencia artificial, pero hace unos años, y todavía incluso se habla, ¿no? De meta, de tal. Blockchain. Hay cosas que se habla mucho. Oye, luego es un bluff, ¿no? Es una burbuja. Y eso, ahí quedó. Correcto. Y quedó exactamente. Volverá, posiblemente. Pero ha bajado. Sí, o sea, ahora es la IA. Pero ahora está la IA. Y yo la IA, oye, cuando también me han preguntado algunas veces qué opinas de la IA, ¿no? Yo, barrunto, ¿no? Como dicen en mi tierra, creo que viene para quedarse, pero vamos a esperar. O sea, esto está empezando, ¿no? Yo me acuerdo en los años 90 cuando empezaron a salir los ordenadores y la gente decía, guau, nos vamos a quedar sin puesto de trabajo, nos van a sustituir esos bichos. Lo mismo. No, esos bichos han salido y han generado nuevos puestos de trabajo y hay más gente trabajando que en los años 90 y el sector tecnológico necesita profesionales, es decir, la bola se ha ido haciendo más grande, ¿no? Creo que la IA igual. ¿Viene a sustituirnos? Yo creo que no. ¿Vendrá a sustituir algunos perfiles? Yo creo que sí, pero aún así necesitará alimentarse, ¿no? De cosas nuevas, lo que hablábamos antes de los coches. Oye, es cierto que a lo mejor el seguro del coche deja de ser concebido como está concebido actualmente, pero surgen nuevas necesidades como pólizas de ciberriesgo, ciberseguridad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo veo yo el sector de las Insurtech y de las startups? Apasionante. O sea, ves cada solución tecnológica que dices... Y tienes que estar continuamente viendo qué cosas salen nuevas y hablando con gente y qué estáis haciendo vosotros, cómo lo estáis haciendo, cómo lo estáis incluyendo. Déjame ver tu solución, porque tienes que estar permanentemente en contacto con un sector que está continuamente en movimiento. O sea, es alucinante. Recomendaría entonces a las personas embarcarse en proyectos. Sí. Por eso, por ejemplo, a mí la actitud de José Luis, o sea, una persona... Eso lo iba a decir yo ahora mismo. Claro, o sea, una persona con 60 y pico años, que sabe lo que ha sido el sector asegurador hace 35, hace 20, hace 10, ahora, y quiere verlo como es en un futuro, a mí me parece de una actitud... Sí, embarcados en muchos proyectos. Y lo que él dice, ¿no? Y aprender, correcto, y aprender continuamente. Entonces, a mí me apasiona, te motiva a estar aprendiendo continuamente, lo veo como un reto. Animo a la gente, siempre lo digo en mis formaciones, en las presentaciones que tengo, animo a la gente a conocer qué están dando las startups y las Insurtech, que te puede interesar o no, pero conócelo, porque te puede abrir puertas, te puede abrir la mente, te puede abrir objetivos, te puede abrir caminos. Siempre aprendes algo de una reunión con alguien. Es que, perdón, y algo negativo, que siempre se dice lo bueno que es más fácil. Bien, a ver... ¿Que dónde ves tú los riesgos y lo negativo aquí? Bien, pues que es un sector en el que
hay mucho emprendimiento y corres el riesgo de que el producto que tú tengas no sea lo suficientemente bueno o no sea lo suficientemente valorado por tus clientes y no llegue a éxito, porque toda empresa que se crea necesita clientes, ¿vale? Yo vendo, pero también soy cliente, ¿no? Entonces, tienes que saber transmitir también muy bien lo que haces y el futuro de lo que haces para que los que te ven puedan ser clientes tuyos y apuesten por lo tuyo. Entonces, ¿qué riesgos corres? Que no sepas transmitirlo bien o que el cliente no sepa percibirlo bien, no apueste por lo tuyo y algo que pudiera ser muy, muy, muy bueno se queda en nada. Y que, Desgraciadamente pasa. pero es verdad que las startups ahí lo que tiene que tener la habilidad es de ir iterando y ir evolucionando el producto para, bueno, ya lo llaman pivotar, se llama el mundo de startup pivotar, y entonces ir pivotando y encontrando tu nicho de negocio porque a lo mejor, o sea, la tecnología siempre tiene que estar viva. Sí. O sea, nunca se va, el producto de Comaxo nunca acabará, el producto de Eureka nunca acabará, porque siempre tienes que meter nuevas mejoras de desarrollo porque es infinito. De ahí que tenga sentido crearlo. Hombre, la idea que teníais Pablo y tú, Rafa, en 2017 no tiene nada que ver. Bueno, la filosofía, sí, la base sí, pero no tiene nada que ver con el proyecto de 2024 y el futuro. 7 años después, claro. Es que, yendo a responder por las dos preguntas que le has hecho a Elías, el riesgo que veo fundamentalmente es que estamos en un sector que es rentable y, consecuentemente, a veces a los directivos de los elefantes les cuesta mucho tomar decisiones de evolucionar. Pero las bien es startups mueren cierto, en ese camino, ¿eh? Esperando. claro. Hay startups que mueren esperando La a que toma de ese decisión, directivo, sí, porque claro. una startup no tiene runway, no tiene caja para aguantar a esperar a ese directivo. Es tal cual. Entonces, yo creo que el buscar ese equilibrio en que gente que hemos estado en el sector y que tenemos mucha capilaridad y cercanía a los directivos de hoy en día, porque seguimos próximos a ellos, el que seamos capaces de enseñarles, digamos, todo lo que aporta el mundo Insurtech. Y lo que te aporta fundamentalmente es que el gran elefante, la gran compañía, es muy lenta en la Es un puesta, digamos. transatlántico que vira lento. Entonces, y la Insurtech es lo que te da es frescura y capacidad de hacer una experiencia de cliente mucho más agradable y que tú vayas a poder vender mucho más. Entonces, hay que ser capaz de, pues eso, de transmitir que hay muchas bondades que son las que te van a permitir el que esos 36.000 millones que hablaba antes de mercado potencial se tangibilicen en una realidad. Total. Pero necesitas ir por ese camino. Y, por ejemplo, ahí antes los brokers apoyan y tienen que apoyar, pero los mercados, las compañías, tienen que tener esa suficiente visión como para saber que esos empleados que están en esas tecnológicas son como externalizar parte de su equipo, que eso, cualquier empleado de cualquier tecnología que conozco podría trabajar en esa multinacional. Eso, cualquiera de los de aquí viene de multinacional. O sea, que realmente estás externalizando parte de tu equipo que es talento que te va a aprovechar más barato, porque eso contratar muchas veces es más barato. Y hablando de ese concepto de elefante, antes has mencionado una palabra que para mí es mágica, que es blockchain. ¿Sabes cómo lo llaman mucho en las grandes corporaciones del sector asegurador? Blockchain. Y yo digo, hostias, no saben de lo que están hablando. A mí me alegró ver la semana pasada que la banca había creado, de las principales instituciones, un tema para avanzar en qué les puede aportar toda la tecnología blockchain a la hora de formalizar los contratos. Sí. De hecho, lo primero que hice fue mandárselo al CEO de LiveTopic, decirle, oye, tú de esto me has hablado, la verdad es que yo estaba en la pata del blockchain y no te hice mucho caso, digo, pero ahora soy un convencido de que hay recorrido. E igual la otra palabra que he inventado ha sido la de meta. O sea, sí está aparcado porque ha llegado la revolución del ChatGPT y de la inteligencia artificial generativa y nos ha vuelto todos locos. Pero yo he visto, hicimos en ICEA un congreso hace año y medio en el cual lo que estábamos trasladando, yo creo que era el equipo de Minsight el que lo presentó, era cómo la mediación podía estar montando oficinas por toda la geografía, dando servicios en toda la geografía, y cómo el metaverso te podía ayudar, digamos, a llevar la distribución a donde tú quisieras. Y puso ejemplos prácticos y alucinabas. Porque es que, o sea, está la tecnología para que con el metaverso la mediación pueda llegar, aunque estés como vivo yo en Arteixo, ¿no? Que desde Arteixo estés dando servicio en cualquier punto de España. Y eso yo creo que lo vamos a terminar viendo y utilizando.
¿Cuánto tiempo? Pues ahora tardaremos un poquito más porque estamos embebidos en el chat GPT y nos tiene a todos alucinando y obnubilados. Pero el metaverso yo creo que va a ser una realidad también. Tarde o temprano puede ser. Está en stand-by. Sí, no, es lo que digo, pero también el cliente final tiene que verlo. ¿Vale? O sea, si está muy bien la inteligencia artificial, el metaverso, pero si el cliente final no lo ve y no apuesta por ello, se queda ahí. Pero hay que mostrar, o sea, blockchain lo que te va a aportar en ese mundo que hablábamos de ciber es una seguridad en todas las transacciones que estás realizando que a día de hoy a lo mejor te están preocupando poquito, pero ojo que puedes tener unos problemas muy señor mío y tienes una tecnología que te puede mejorar mucho lo que es todas las transacciones en cuanto a temas de seguridad. Entonces, está ahí. Lo que pasa es que tenemos que mostrar el camino, tenemos que decir qué es lo que estamos poniendo encima de la mesa y qué valor añadido da para que se vaya evolucionando y se vayan tomando las decisiones. O sea, yo soy un convencido que por ahí, para las insurtechs, hay un recorrido importante en esos dos campos, en el de blockchain y en el del metaverso. Es el futuro. La tecnología es el futuro. Bueno, Pero es el presente y el futuro, por supuestísimo, pero con la base siempre, y yo lo digo mucho, de poner al cliente en el centro. Claro, pero que el cliente cada día en tu día a día es más digital en todo y lo tienes y te gustas. Entonces, si lo eres, también lo tienes que ser en tu profesión. Es decir, siempre digo al broker, si en tu vida compras en Amazon y tal, ¿cómo tú no distribuyes como Amazon? Y das asesora, digo Amazon por un ejemplo tonto, pero que hay 100. Coge el car sharing con la app en Webull o en cualquier otra plataforma de car sharing. Así que la tecnología y la IA la vas a usar, yo, mi opinión personal, sin darte cuenta. Sí. Como usuario no vas a saber que está por porque detrás. la IA es un copiloto de todo. El corredor utilizará IA y tú no sabes si te está contestando tu corredor de 20 años o el corredor usando su IA. Sí, correcto. O sea, porque esa tú lo has tecnología dicho la hoy, usas. que utilizas en tu día a día ChatGPT y que te está ahorrando tiempo. Nadie lo sabe. Pero no Yo que veo todos los días y digo, yo no sabía que estaba usando ChatGPT y está en mi día a día la IA, sí, estoy leyendo algo hecho por la IA o pero no que lo ha hecho la IA, sino que la IA ha sido tu copiloto. Entonces yo creo mucho en la IA como copiloto y la tecnología como copiloto, sobre todo en ciertas cosas, sobre todo. Y luego otro tema es que cómo te posiciona, que también te lo comentaba antes en la previa. O sea, este tema de LinkedIn, que hay gente que dice, joder, no paras, ¿no? Y digo, sí, mete en Google consultor estratégico de seguros. Digo, ¿quién piensas que te va a salir? Y te dan nombres, evidentemente, de grandes entidades y demás. ¿Sabes? Salgo yo. Y lo mismo en pensiones. Y lo mismo ahí en seguros y gestión de activos. O sea, tienes que saber articularlo. Yo se lo digo mucho a los corredores. Tenéis un mundo por hacer. Digo, porque tendríais que salir algunos de vosotros cuando metes gerencia de riesgos. Si no salís ninguno. Yo ahí he sido muy pionero, ¿eh? Yo desde sigo siendo en LinkedIn ahí. Es sorprendente la gran oportunidad que hay en ese sentido. Lo poco que lo están sabiendo aprovechando y a mí me quema, ¿eh? Que yo tengo una edad, todavía 38, digo, tío, la gente de mi edad, no sé si lo haré yo, porque mi vida no me da la vida, pero hay mucha oportunidad de crear marca personal, que es lo que tú has hecho, y que ahora está tan de moda el tema de la marca personal, en otros ámbitos, pero no en seguros. Sí. Ahí hay un nicho, vamos, yo soy el primero que quiero, porque creo que está todo por hacer. La gente se cree que le dedico Nada. 4 o 5 horas al día, ¿no? Que me paso el día elaborando post. Y yo, lo que te comentaba, yo media hora normalmente, a primera hora si puedo, a primera hora de la mañana. Y encima te mantiene informado de todo. Porque Estoy informado, que me viene muy bien para, pues, cuando tengo relaciones con el sector, pues como estamos ahora y demás, poder aportar valor. Pero sobre todo lo que me generó es un posicionamiento bestial y cuando alguien viene a invertir en España o quiere hacer alguna cosa, te ven como persona de referencia. Te llaman. Entonces, eso, si lo haces siendo un corredor, pues tienes una oportunidad de oro. Sí. O sea, yo a mi equipo, me acuerdo que me decían que estaba loco cuando empecé. Cuando llegué a Viva Vida y Pensiones y les dije a todos los directores de negocio que tenían que darse de alta en LinkedIn y empezar a ser activos, me tomaban por el loco de la colina. Decían, este tío Y a día de hoy me dicen, ostras, ¿qué razón tenías? Claro. Digo, solo necesitas tiempo. Hay que tener la suficiente paciencia y pulmón para estar... Claro, estar ahí tiempo. Claro, una startup a veces no tiene tanto eso, ¿eh? Por eso es un poco duro el tema de... José Luis tiene suerte porque al final, al tener la amplitud de cualquier ramo, de cualquier producto, de tal, siempre tiene contenido. Una startup no puede estar todos los días contando que su API es la más evolucionada
o que tiene integrados 50 compañías. Tienen la suerte de tener contenido y nos hace un resumen diario, entonces salimos todos ganando. Pero bueno, que como Insurtech puedes estar aportando valor. Sí, No solamente con lo tuyo. O sea, yo evidentemente hablo de muchas cosas y al final, soy sincero, yo en qué soy especialista, en vida, pensiones y gestión de activos. O sea, en otros ramos, pues oye, me tengo que documentar, me tengo que no sé qué. Te tienes que hacer muchas preguntas, como digo, yo esto lo aprendí de la gente de Growth Hacking, ¿no? No me acuerdo quién era el que estaba dando ese módulo, hacer mucha pregunta divergente, ¿no? O sea, como volverte loco transitoriamente y abre y ves nuevos caminos y ves nuevas formas de hacer y ves dónde puedes estar aportando valor en temas que, claro, a mí me dices hace 5 años que iba a estar metido en una Insurtech, en una MGA, en temas de consultoría, reinventando el seguro de vida, en no sé qué, y digo, pues estás loco, ¿no? Pues no, pues la verdad es que se pueden hacer muchas cosas, y eso sí. Es que con el momento que sales de una gran multinacional, una compañía, ya sea mediación o tecnología, y empiezas a conocer gente y eres una persona inquieta, aprendes muchísimo, porque igual que ves lo nuevo que va trayendo una compañía aseguradora, ves lo que puede hacer la competencia o otro broker, ves cómo aparece una agencia de suscripción, ya sea más tecnológica, menos tecnológica, ves cómo distribuye un retailer, te preocupas más de todo el ecosistema y tú personalmente te enriqueces mucho más de ese conocimiento. Ese es un concepto bestial. O sea, en ICEA, por ejemplo, siempre habíamos estado muy focalizados en lo que era el mundo de la compañía, de las compañías de seguros, que eran los accionistas, ¿no? Ahora hemos cambiado y ahora siempre hablamos de lo que acabas de decir, del ecosistema. Sí. E intentamos diseñar, digamos, servicios que sirvan a la compañía, que sirvan a los corredores, que sirvan a los proveedores de servicios de salud, a los que llevan el tema de la rotura de cristales de los coches, o sea, se están dando de alta dentro de ICEA pues todo el ecosistema y estamos haciendo temas de estudios estratégicos para las compañías en las que ya no solo hablamos del seguro de autos o del seguro de salud o del seguro de vida, sino de cómo están evolucionando muchas magnitudes de todo ese ecosistema y de todos los servicios que hay alrededor. Porque yo creo que eso es de lo que tenemos que hablar Nosotros, una eficiencia del sector que viene derivado de las APIs y de las conexiones es en todos estos, me da igual un poquillo el ramo, pero que tengan una siniestralidad. Al final un uso, un autos, un hogar, viajes, todo este tipo de productos. Es como los proveedores de servicio que dan esa atención a tu cliente, que es al final tu asegurado, has conseguido la eficiencia interna dentro de la compañía, de la agencia de suscripción, para dar un servicio, una experiencia de usuario superior. El cliente está óptimo y tú tus procesos internos los has optimizado, porque antes tenías que llamar, contactar por email, dar 3 vueltas para que fuera un técnico o la atendieran en un centro médico, por ejemplo, en viajes, y ahora al tener ese tipo de conexiones, incluso simplemente entrando el siniestro por el canal que sea, estás mandando toda la información para que se pongan en contacto con el cliente o directamente vayan a atenderle, o como contabas lo de la rueda del coche que haciendo la foto ya estaba hecha la peritación. Toda esa parte de por detrás en el sector seguros ha evolucionado en los últimos 10-15 años de manera espectacular. Nosotros lo de ecosistema lo tenemos clarísimo. Es decir, el sector se está enriqueciendo mucho y hay muchas herramientas. El tema de la API es clave, porque la API lo que te permite es que en herramientas como la nuestra yo no tenga que desarrollar nada como lo que te haga como eso. Simplemente tengo una API que me conecto. Tengo otra API que me conecta a mis mercados, como puede ser Grupo Atlántico, Intermundial, etcétera. Y puedo conectarme a cualquier tema de formación en mi día a día. O sea, como para tontos, hay que hacer las cosas para que la tecnología no sea yo tengo que abrir 15 cosas para hacer 15 cosas, sino que todo esté interconectado y que crea ese ecosistema colaborativo. Creemos mucho en ello, porque el sector es gente muy buena. Pero hay muchas veces que yo sí, antes he conocido y me hablabais de personas que no conozco, pero que me pueden ayudar en ciertas cosas y hacer negocios juntos. Y eso, o se crea una tecnología, un mercado, un marketplace o algún sitio o varios sitios donde oferta, demanda y ecosistema se hablen de una manera mucho más eficiente que por el boca a oreja. El boca a oreja es algo de hace 40 años que está muy bien, va a seguir. Sigue funcionando. Sigue funcionando, pero no puede ser lo único. Exacto. Existen redes que lo han cambiado todo. LinkedIn está muy bien, pero LinkedIn está para todo. Pero para seguro hay mucho por hacer porque es un sector muy grande. Estamos hablando de 60.000 millones, 70 y tantos mil en España, que puede llegar a 100.000 o debe llegar a 100.000.
Es muy, muy interesante. Ya por ir cerrando, digo porque penséis en algo último que queráis decir antes de dejar, que se nos ha ido hora y media, y además he revisado las preguntas y sin querer hemos hablado de todo, o sea que está perfecto. Sin querer lo ha salido todo muy cómodo y sin organizarlo, que es lo mejor, la verdad, que fluya de manera natural y que todo el mundo esté cómodo. Así que si queréis comentar algo antes de terminar o algo, yo como cierre eso, que muchas gracias y que más cómodos no hemos podido estar. O sea, que sin preparar nada y sin organizar nada, que es lo mejor, insisto, todo sale perfecto y se habla de lo que se tiene que hablar y se da visibilidad a personas del sector que muchas veces no se conocen. Porque realmente yo llevo 15 años y no conocía a José Luis, lo acabo de conocer hace unos minutos. A Rubén algo más y a Elías lo conocí hace no mucho. Entonces también da visibilidad a gente que no sabe ni que existe todavía Rubén, ni que existe Grupo Atlántico, ni que existe Komatsu, ni que existe ICEA. Habrá mucha gente que no sabe que existe ICEA. Sí, yo... Cientos de... Yo flipo porque en mi actividad en desarrollo de negocio en ICEA, contacto con mucha gente, yo he sido cliente de ICEA de forma ininterrumpida, 30 años, y a veces digo, joder, ¿cómo no saben estas personas qué valor tienen aquí que se les puede aportar y que a veces se vuelve loca la gente, ¿no? Entonces, porque puedes analizar, puedes ver los ramos que están siendo más rentables, ¿no? El de caución, que mucha gente no sabe que existe. El que existe de a pie no sabe que sabe de caución ni qué es. No sabe que existe. Y yo no sé lo que es peor después de años. Es que hay corredores que no saben que tienen un nivel de comisionamiento muy chulo y no saben tampoco que además la siniestralidad es buena. Sí. Con lo cual... No hay cobertura que comparar muchas veces como... Sí. Entonces, es una pasada. Sí es cierto que últimamente cada vez más pues hay agencias de suscripción que están viendo. Estoy entrevistando gente de compañías extranjeras que quieren entrar en el mercado español porque han visto una oportunidad bestial. Pero es cierto que ICEA, que en teoría dices, joder, la debería conocer todo el mundo en el sector asegurado, pues no la conocen, pero pasa lo mismo con Community of Insurance, que ahora colaboro también en algunas cosas con él, pasa igual, pero es una pasada. La gente cuando le digo que en ICEA hacemos, el año pasado formamos a 30.000 personas, dicen, ¿pero dais formación? Digo, ay Dios. Si esa es la pregunta que yo quiero hacer. Todavía me queda mucho, mucho por hacer. Sí. Eso es una pasada. Es que muchas veces la falta de tiempo en el sector lleva a eso, ¿no? Que sea el, con mayúsculas, gran problema. La falta de tiempo. Claro, por eso la tecnología ayuda directamente a eso. Claro, luego veo que efectivamente ICEA existe y en qué me puede ayudar y, joder, estoy ahorrando tiempo, estoy mejor formado, sé qué ramos puedo explotar e ingresar más por comisiones. Se te abre un mundo, ¿no? Por eso es tan interesante muchas veces lo que te digo, ¿no? Conocer y escuchar. Yo siempre he dicho, conocer y escuchar. La información es poder. Correcto. Tienes información Y en nuestro mucho que sector, hacer. más. Yo, fíjate, cuando hay veces que me reúno con potenciales clientes, joder, ya sabes que no tengo tiempo. Vale, media hora. Déjame media hora, te enseño lo que hacemos en Komatsu y a lo mejor por media hora que me das, te ahorro 20 horas al mes, o 10, o 15 horas. No te hago vender más. Venga, vale, ¿lo ven? Ah, pues sí, efectivamente, para mí tu sistema va a ser un ahorro de tiempo. ¿Ves? Ya está, has invertido media hora, ¿para qué? ¿Para recuperar 10 mensuales, 20 mensuales? Hay mucho por hacer en el sector. Mucho. Bueno, Rubén y yo vimos en Raser la oportunidad que había en Surete que has dicho antes y la gente lo ha sabido trabajar y aprovechar, ¿eh? O sea, que sigue habiendo, y sin tecnología, imagínate con tecnología. O sea, que está todo por hacer en el sector. Yo animaría a todos los... Porque ya, Rafa, tú y Hay que yo estar ya bien. no somos jóvenes, ¿vale? Ya no sé en Ya. qué piso estamos. Pues yo sí. Yo animaría No lo a todo dudo. el mundo que entrara, que le guste, sean inquietos, el sector seguro es muy interesante. Sí. Hay muchas oportunidades, compañías, distribuidores, tecnológicas, proveedores de servicios y que tiene mucho recorrido y yo animaría a entrar en este sector a trabajar. Interesante y estable. Mm. Muy estable. Yo, como resumen y colofón, ¿no? Bueno, un mundo lleno de oportunidades. Sí. Sí, nos vienen unos años súper interesantes que ojalá los Ahí llevamos estaremos, juntos. ahí estaremos. Los vivamos juntos. De una manera u otra, seguro. Así que nada, un placer, muchas gracias. Y nada, 9º capítulo ya. Iremos a por el 10º en septiembre, si todo va bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ti.